Muy bien, buenas tardes con todos y con todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de conferencias. Para ello damos la posta al doctor José Goicoechea. Adelante. Gracias, gracias Juanita. Y nada, presentar esta primera conferencia de este ciclo de investigación que va a constar de 4 conferencias que estamos organizando con la doctora Fabiola García. Y el tema de hoy es súper interesante, ¿no? El expositor, el doctor Francisco Gómez Sánchez, va a tocar el tema criterios para la elección del tema de investigación y la delimitación del problema de investigación. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Fabiola para que pueda presentar al expositor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Efectivamente, el día de hoy tenemos el beneficio de poder escuchar al doctor Francisco Gómez Sánchez Torrealba en materias de investigación. Hoy día el tema es criterios para la elección del tema y elección del problema. Francisco, yo lo conozco hace varios años, conozco de su calidad profesional, he podido compartir con él, también escribir un libro juntos sobre proceso de inconstitucionalidad. Entonces yo conozco muy bien su forma de trabajo y su calidad profesional. Solamente para que conozcan de él un poco, bueno, evidentemente él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es candidato a doctor por la Casa de Estudios de la Universidad Mayor de San Marcos y es profesor de Derecho Constitucional 1 y 2 de la Universidad de Lima y también es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, yo lo dejo en palabra, a la voz a Francisco. Muchísimas gracias por darnos de su tiempo el día de hoy y esperamos que todos podamos aprovechar este momento. Gracias, Francisco, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, es un honor participar en este ciclo de conferencias vinculadas a la investigación. Qué duda cabe que la universidad es un espacio de generación o de reformulación de conocimiento. Y en nuestra área, en Derecho, ciertamente las discusiones sobre las diversas categorías que se presentan en todas las disciplinas jurídicas es una tarea inconclusa, una tarea que va evolucionando y que demuestra que como abogados y abogadas nos encontramos frente a un reto sumamente potente que nos invita en primer lugar a cuestionar, a interpelar la razón de ser de las diversas figuras que integran las disciplinas jurídicas a las cuales cada uno, cada una se ha abocado. Ciertamente en el proceso de formación, tanto en pregrado como en posgrado, surgen algunas inquietudes respecto a las diversas materias que abordamos en el estudio. En algunas oportunidades identificamos determinados elementos que cuestionan la lógica, la coherencia interna del objeto de cátedra. Esa es una de las tantas situaciones que se puede dar. Sin embargo, hay momentos determinados ya en nuestra formación, tanto en pre como en posgrado, en los cuales la investigación, más allá de cierto grado de interés que puede llamar, deviene en un momento inevitable. Por ejemplo, el de la titulación como abogados o abogadas o la obtención de un grado en posgrado, ya sea de magíster o de doctor o doctora. En esa línea, situándonos en este último escenario en el cual ya la investigación forma parte de una estación final en nuestra formación, llamémosla así, para sustentar una tesis, surge una situación un tanto peculiar, la elaboración de la tesis. Y acá nos encontramos frente a situaciones un tanto recurrentes. El objeto de esta pequeña charla, más allá de entrar al detalle, es identificar algunos puntos que pudiesen resultar claves y que permitan brindar algunos criterios para salir a flote respecto a situaciones que resulten un tanto complicadas.
La primera de ellas es la elección del tema de investigación. Y acá podemos señalar algunas consideraciones. En muchas oportunidades, la buena intención obra en el investigador, en la investigadora, para poner todo de sí, yendo, apuntando a un tema que pudiese resultar novedoso o respecto al cual cierto marco de cercanía en el ejercicio preprofesional o profesional la ha llevado a hacer frente al mismo. Sin embargo, también la buena intención, todas las ganas que se puedan tener, no son suficientes para contar con un criterio adecuado en la elección del tema. Puede que nos encontremos en una etapa inicial en lo que se refiere a la motivación. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy motivado por los temas vinculados a derecho constitucional, específicamente derechos fundamentales, todo lo vinculado a igualdad y no discriminación. Y definitivamente es un área sumamente importante, podríamos decir, relevante en el marco del Estado social y democrático de derecho, que apunta a la consolidación del principio de derecho de dignidad. Entonces, por allí, desde una primera mirada, al parecer todo va bien y encaja dentro de aquella área del derecho que a mí me gusta. Sin embargo, eso no resulta ser suficiente. Hay otros elementos que tienen que ser considerados. Por ejemplo, si vamos en el marco del análisis que tenemos en las diapositivas y vamos a la tercera, podemos encontrar un primer criterio, la circunscripción al ámbito jurídico. Posiblemente podría darse por sentado que esto ya es algo tácitamente establecido. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado, porque pudiera ser el caso que el tema objeto de estudio sea transversal a diferentes carreras. Por ejemplo, si en mi caso yo quisiera estudiar la discriminación, me planteo como un tema muy amplio. La discriminación no solo ingresa la esfera jurídica en el análisis, sino que además podría yo, dependiendo de a dónde voy apuntando, ingresar desde el espectro de la sociología, la antropología, la economía y demás. Es cierto, es muy importante contar con una mirada multidisciplinaria. Por ejemplo, la teoría crítica del derecho justamente apunta a decir que una mirada hegemónica del derecho no resulta suficiente, en tanto el derecho finalmente termina siendo una ficción. Pero esa ficción tiene que responder a un protagonista, el ser humano, a una realidad concreta, a problemas específicos que se dan. Es cierto, las miradas alternas son importantes. Sin embargo, debemos siempre tener presente que el tema respecto al cual se aboque nuestro estudio se vincule estrictamente al ámbito jurídico. Claro está, con la participación de saberes alternos que van a darle una mirada muchísimo más compleja, mucho mejor y definitivamente que puede que ayuden a identificar aspectos específicos que probablemente la teoría jurídica haya dejado de lado. Muy bien. Otro criterio que podemos tomar en cuenta para la elección del tema es la relevancia jurídica del mismo. Y acá entran varias cuestiones a tallar. Una de ellas es la novedad del tema. Ok, puede que sea un tema respecto al cual nuestra comunidad jurídica recién está prestando atención debido a que es uno medianamente reciente. Por ejemplo, nos encontramos viviendo en un estado de anormalidad constitucional. Nuestro sistema constitucional establece una regla, la normalidad constitucional. Sin embargo, el artículo 137 de la Carta Fundamental identifica al estado de emergencia como uno en el cual éste se quebranta, ya sea por el orden interno o una grave circunstancia que afecta la vida de la nación.
nos encontramos frente a una pandemia, la COVID-19. En ese sentido, una investigación jurídica en torno a la COVID-19 resultaría novedosa, interesante. Sin embargo, la novedad o el interés que ésta pudiese generar en el investigador, en la investigadora, no resulta del todo suficiente para cerrar este círculo que permita delimitar los márgenes dentro de los cuales la investigación se va a realizar. En ese sentido, similares criterios podemos aplicar sobre otros temas que posiblemente son polémicos también. Aparte del interés, puede incorporarse un tema polémico y que ciertamente resulta ya bastante abordado, tal vez en la investigación. Podría ser el caso de las familias distintas a los esquemas que los artículos 4 y 5 de la Constitución Política permiten. Podría ser, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. De igual manera, similar ejercicio podría realizarse respecto a la interrupción voluntaria de la vida. Definitivamente son temas polémicos, temas respecto a los cuales nuestra legislación, nuestra teoría, nuestra jurisprudencia mantiene una mirada bastante uniforme y podríamos decir inclusive que no permite, hasta lo que se ha venido trabajando al momento, miradas que pudiesen brindar cierto grado de apertura. Sin embargo, también existirán otros elementos que permitan determinar si el tema, tal como lo estamos planteando, podemos abordarlo, si es necesario acotarlo o si es importante brindarle otro tipo de enfoque. Podríamos encontrar... ¿Perdón? ¿Sí? Un detallito nada más. No sé si podría acercarte un poquito más al micrófono. Sí. Me dicen que no está tan alto la fuerza de su voz. Y se puede acercar un poquito más su micrófono. Muchas gracias. Sí. No hay de qué, más bien disculpen. Quería consultarles si así se escucha un poco mejor. Sí. O si es que se mantiene. Ya, muy bien. Recapitulando lo que se había comentado en los últimos minutos, hay una serie de criterios que van a determinar la pertinencia sobre la investigación. La delimitación, la circunscripción de la misma son algunos de los factores. Pero también, por ejemplo, si nos circunscribimos al ámbito de una investigación que pudiese estar destinada a la obtención del título profesional o de un grado académico, también habría que evaluar hasta qué punto esta podría alcanzar en la extensión, y no me refiero en extensión del número de páginas, sino extensión de las aristas de investigación. Por ejemplo, si es que reviso el artículo 4 de la Constitución, podríamos advertir que se reconoce a la familia como una institución y por otro lado se promueve el matrimonio. Y alguien podrá decir, en nuestro modelo constitucional, y ya el tribunal ha tenido a bien así convalidarlo, nuestro modelo de familia o la variable familia encuentra dos categorías. La primera, matrimonio, y la otra, unión de hecho. En ese sentido, que el artículo 4 de la Constitución señala que se promueve solo el matrimonio, implicaría un trato discriminatorio sobre la otra forma de familia, en tanto no medie un criterio objetivo a la luz del artículo 103 de la Constitución que permita un trato diferenciado. Medianamente coherente, sí, se puede aplicar inclusive una perspectiva desde la mutación constitucional para señalar que este texto de 1993 ensancha sus linderos y incorpora también la promoción de toda forma de familia reconocida en el modelo constitucional. La pregunta que surge ¿es un tema relevante de investigación? Sí, posiblemente, porque delimita los alcances del artículo 4 de la Constitución. Sin embargo, cabe preguntarse si alcanza o es suficiente para ser desarrollado en toda la extensión dentro de una tesis. Y para ello cabría preguntarse si nos encontramos frente a posiciones encontradas en la teoría. Aparentemente no. En segundo lugar, si es que a experiencias comparadas se presentan casos o escenarios similares.
si es que implica un ejercicio deliberativo de suma intensidad como para ser desarrollado en una tesis. Y aparentemente no, porque ya el Tribunal Constitucional nos ha brindado una metodología bastante clara para interpretar a todo componente que integra el ordenamiento jurídico. ¿Puede dar lugar a una investigación? Sí, pero creería, a mi modo de ver las cosas, dentro del desarrollo de un artículo, más no de una tesis. Entonces, ahí están entrando algunos factores para evaluar cuándo nos podemos encontrar frente a un potencial tema de investigación. Otro criterio importante es que advirtamos, y va en la línea de este último ejemplo, la existencia de un problema de investigación. Una investigación orientada a ser desarrollada en una tesis, lo menos que debe ser es de alcance descriptivo. Tiene que profundizar, deconstruir, desmantelar, interpelar la lógica interna de una figura, tratar de retirar todas las capas que cubren a ese discurso oficial que es presentado por la legislación, convalidado por la jurisprudencia y por la teoría, y encontrar puntos respecto a los cuales podamos advertir la posible existencia de deficiencias o vacíos o perspectivas diferentes que permitan proponer una regulación distinta en aras de solucionar un problema que bajo la realidad de determinadas personas no sea acogido del todo en su resolución por el ordenamiento vigente. Acá estas últimas premisas podrían resultar un tanto complicadas de ser desarrolladas, por lo menos en el proceso reflexivo inicial, es cierto. Sin embargo, esa reflexión va a ser posible en tanto se pueda evidenciar el segundo criterio que tenemos en pantalla, el conocimiento sobre el tema de investigación. Muchas veces el entusiasmo y la buena intención nos ganan y tratamos de proponer temas que son muy interesantes pero que finalmente resultan inmanejables por varios criterios: disposición de tiempo, conocimiento sobre la materia, alcance a tener información sobre la misma, y va a implicar, si bien es posible desarrollarla, una mayor inversión de tiempo y también de recursos hasta que la persona pueda estar debidamente informada y pueda identificar un problema en estricto. En esa misma línea va otro de los criterios que coadyuva a la elección de un tema de investigación. Nos referimos a disponer de la suficiente información. Es decir, que ese tema específico dentro del universo de materias susceptibles de ser investigadas cuente con un referente a nivel del ordenamiento jurídico, de la jurisprudencia o de la literatura. Pudiera ser el caso, por ejemplo, que les pongo una situación muy concreta. Imaginemos que ustedes están especializándose en materias vinculadas a derechos fundamentales y dentro de esa área les llama poderosamente la atención las situaciones vinculadas a igualdad y no discriminación. Y qué duda cabe que la cláusula segunda de la Carta Fundamental de 1993 reconoce la igualdad ante la ley, y ya por otro lado el Tribunal Constitucional ha tenido a bien clasificar a la igualdad tanto en su dimensión formal como material. Y la material es aquella que apunta a la realidad. Okay. Ustedes ingresan al portal electrónico del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y advierten, por ejemplo, en el reporte trimestral que se realiza sobre la empleabilidad, que no existe una relación de equidad en el acceso, permanencia en el mercado de trabajo y en la remuneración entre varones y mujeres. Okay, tienen un dato en frío. Pero por otro lado tienen una legislación que a nivel constitucional, a nivel convencional en tratados sobre derechos humanos,
en recomendaciones generales, en observaciones de los comités de la Organización de Naciones Unidas, en el desarrollo desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, ha quedado claramente delimitado todo el espectro sobre la igualdad en términos formales e inclusive en algunos casos se ha recomendado al Estado peruano adoptar determinadas medidas. Y usted ve que en la realidad ese problema se mantiene a pesar que aparentemente contamos con el mejor ordenamiento. Muy bien. Allí, por ejemplo, si usted no dispone del tiempo adecuado, de repente por la jornada de trabajo, por las responsabilidades familiares, o si es que requiere optar por el título o por un grado profesional a la brevedad posible, tratar de ir hacia la profundidad de esa discusión, uno, de cuáles son los factores que en la realidad condicionan ese escenario, dos, tratar de identificar las deficiencias que existen en el ordenamiento jurídico aparentemente acoplado al marco constitucional y al marco convencional, definitivamente va a implicar una inversión de tiempo y una inversión de recursos. En ese sentido, por más interés que ustedes puedan tener y si lamentablemente no cuentan con el conocimiento específico en términos jurídicos sobre ese grado de especificidad, no cuentan o no contamos a nivel teórico en la academia peruana con estudios jurídicos y subrayo jurídicos, porque es sumamente importante la información que nos presentan otras ciencias, pero si no hay autores o autoras que hayan desarrollado este tema, y si no hay casos que, por ejemplo, a nivel de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Constitucional no hayan abordado esto, va a implicar mayor complejidad, mayor tiempo y ciertamente idas y venidas hasta que puedan encontrar algo que constituya en estricto un problema jurídico. Ahora, va a estar muy vinculado, como podemos advertir, la elección del tema o la permanencia del tema a la existencia de un problema de investigación. Para ello, aun cuando resulte posiblemente algo tácito y hasta redundante en la línea que venimos comentando, el problema tiene que ser jurídico. Es cierto, hay otras esferas que nos van a dotar de herramientas muy interesantes, muy importantes, pero siempre vamos a tener que traducirlas a categorías jurídicas en las cuales vamos a encontrar dos grandes escenarios. En principio, el conflicto entre dos o más sectores de la teoría jurídica. Por ejemplo, hay temas en los cuales esto es manifiestamente evidente. Ya habíamos situado algunos ejemplos sobre escenarios ciertamente polémicos en los cuales podemos encontrar polos marcadamente opuestos, en los cuales hay autores y autoras que mantienen una posición y encuentran en sus pares una completamente diferente, aun cuando puedan existir posiciones eclécticas. Tendrían ustedes, por ejemplo, que encontrar un escenario como ese. O podría ser el caso de que exista un vacío o una deficiencia en el ordenamiento o en la jurisprudencia. Por ejemplo, en este último escenario, desde la perspectiva constitucional, se me ocurre pensar en una serie de figuras vinculadas a la parte orgánica de la Carta Política, que hemos venido, o de las cuales hemos venido siendo testigos a lo largo de los últimos 5 años. Figuras respecto a las cuales la Carta Fundamental, por ejemplo, no otorga un sentido concreto, en primer lugar, y no existe una ley que desarrolle esa premisa constitucional con supuestos específicos, claro está, orientados y guiados desde el principio, qué sé yo, de razonabilidad, principio de interdicción de la arbitrariedad y demás, que pudiesen delimitar esa figura.
Posiblemente la figura más resaltante podría ser aquella que encontramos en el artículo 113 de la Constitución, la vacancia presidencial por incapacidad moral. Respecto a este supuesto, ya el Tribunal Constitucional hace cerca de 15 años solo se pronunció respecto a la posibilidad, respecto al establecimiento de el número de votos para llevarla a cabo, con lo cual tácitamente deja abierta la posibilidad de recurrir a esta figura. Sin embargo, en términos materiales, no ha sido delimitada. Podría darse una investigación apuntando a ello. Frente a ese vacío, el investigador o la investigadora podrá emplear determinados parámetros para construir criterios que resulten razonables y que coadyuven al cumplimiento del ejercicio de la función presidencial, que sean a su vez garantes del principio de separación de poderes y del principio de balance entre los mismos, que permitan a su vez materializar el principio de cooperación entre poderes, que a su vez consoliden el carácter del Estado como uno social y democrático de derecho. En ese sentido, hay una serie de finalidades o de objetivos constitucionales y de bienes constitucionales muy importantes, bastante relevantes, que conforman el núcleo duro, el corazón de la Constitución, que si son intervenidos o desarrollados de manera inadecuada, implican una estocada potente respecto al modelo de la Carta Fundamental de 1993. Otro posible tema y problema también de investigación son, y acá resulta algo más pacífico, pero va también en la misma línea de la parte orgánica de la Carta Fundamental, es referido a la delimitación de los supuestos que permiten el desarrollo de decretos de urgencia durante el interregno parlamentario generado con motivo de la disolución del poder legislativo. El artículo 135 de la Constitución simplemente señala el Ejecutivo durante el interregno podrá emitir decretos de urgencia, respecto a los cuales pone a conocimiento de la Comisión Permanente del Congreso que subsiste, y esta a su vez los remite al nuevo Parlamento para que valide su constitucionalidad y su legalidad. Sin embargo, en octubre de 2019, cuando nos encontramos frente a esa situación, quienes estamos involucrados en el área constitucional pudimos advertir que no existía desarrollo a nivel legal, a nivel jurisprudencial y a nivel teórico, simplemente era descriptivo. Eso por un lado, y por otro lado, la necesidad de marcar una diferencia respecto a los otros decretos de urgencia que otro dispositivo del artículo 118 establece. Y ahí surge la pregunta, ¿nos estamos refiriendo a decretos de urgencia en materia general o son específicos, atendiendo a la naturaleza del periodo excepcional del interregno parlamentario? Entonces, por ejemplo, ahí vemos escenarios en los cuales esos vacíos, esas posibles deficiencias, no nos permiten tener certeza jurídica. Y esa ausencia de certeza y de seguridad jurídica genera un potencial escenario de repetición de las situaciones que periódicamente hemos ido atravesando. Entonces, si alguien puede entrar más allá de la motivación, encontrará en la relevancia jurídica el establecimiento de parámetros claramente delimitados que permitan el ejercicio de las funciones, de las atribuciones que la Carta Fundamental les confiere tanto al Ejecutivo, tanto al Legislativo, y que el ejercicio de las acciones derivadas del principio de balance entre poderes sean realizadas de manera razonable, apuntando siempre a la preservación del principio de separación de poderes. En ese sentido, este tipo de escenarios respecto a los cuales no hay información resultan ciertamente un reto, pero nuevamente volvemos al momento inicial. No hay información, no hay jurisprudencia, no hay legislación. Sin embargo, cada disciplina jurídica está sostenida en una lógica interna, amparada en principios, en criterios rectores que van a proyectarse sobre las diversas materias que alberga cada disciplina y que van a delimitar hasta dónde
es posible llevar a cabo la premisa que podamos encontrar en un texto, en el dispositivo. Podemos a su vez apelar a teoría proveniente de la academia extranjera, experiencias del ordenamiento comparado y otra serie de fuentes que permiten poder desarrollar, poder llevar a cabo este tipo de investigación. Entonces, si algo podemos advertir de lo que hemos comentado hasta el momento es la relación bastante estrecha y el condicionamiento entre tema de investigación y problema. El problema muchas veces va a definir la posibilidad de continuar con un tema determinado de investigación. Insisto, muchas veces la buena voluntad nos gana y resuena en nuestro foro interior, hay algo acá, hay acá un problema, hay algo que no marcha bien, porque si a nivel legislativo existiesen las suficientes medidas o la más adecuada regulación, este problema advertido por el INEI, por ejemplo, no se produciría. Pero hasta desmantelar esa compleja red, lamentablemente puede que pase bastante tiempo. Por ese motivo, se recomienda ir a la resolución de problemas concretos, claramente delimitados. Imaginen que nos encontramos frente a un tema que es un universo. Tenemos que elegir algo muy específico, algo muy acotado. Como abogados y abogadas, lo ideal es que la resolución de un problema apunte a dos resultados muy claros. Uno, definir a nivel teórico los alcances de una figura. Y la segunda, que resulta, por lo menos en mi experiencia, la más interesante, es que a partir de ese marco teórico, tener la posibilidad de proponer una reforma a nivel del ordenamiento, que puede decantar en la modificación de un dispositivo o en la incorporación de otro, o en la derogación de una ley y la propuesta de una de alcances similares, pero con determinados matices que permitan resolver esos problemas concretos que hemos podido identificar al momento inicial del estudio. Muy bien, pasemos por favor a esta diapositiva. ¿Cómo se delimita el problema de investigación? Necesitamos circunscribirlo a un objeto concreto. Habíamos dado el ejemplo de la discriminación. Bueno, la discriminación en principio ya está proscrita a nivel constitucional, convencional, legal, reglamentario. Muy bien. Podríamos identificar una serie de colectivos respecto a los cuales, por ejemplo, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos ha generado mecanismos, instrumentos específicos. Ok. Y hacer una traslación de esos colectivos para ver cómo es que la regulación a nivel del ordenamiento peruano está trabajando. Si es que ha trabajado de manera adecuada para evitar la continuidad de un problema o para prevenir su configuración. Y dentro de ese colectivo específico tenemos que identificar determinado escenario. Y ese escenario tiene su correlato en la legislación. Y ese extremo de la legislación se enmarca dentro de determinada disciplina jurídica, respecto a la cual usted debe poseer ya saberes previos que le permitan situarse en ese plano de estudio. Muy bien. Y ese problema específico tiene que ser resuelto. Pero para que podamos resolverlo en un plazo medianamente razonable, qué sé yo, un año. Por ejemplo, si es que nos proponemos terminar la investigación en un año, tenemos que tener muy en claro qué estamos investigando. Pero acá también, por otro lado, entra a tallar la coherencia interna de todo el marco de investigación. Porque no se trata simplemente de que yo voy a investigar la discriminación en general o la discriminación sobre determinado colectivo de la población, sino que sobre determinado colectivo de la población se produce este tipo de actos
que laceran la cláusula de igualdad. Por ejemplo, me centro yo en la igualdad en términos laborales. Y si puedo reducir mucho más, podría diferenciar en términos remunerativos o en términos de acceso o permanencia del trabajo. E inclusive, si dentro de ese universo y tema podría acotarlo muchísimo más, como por ejemplo la permanencia en el trabajo de las madres o de las mujeres gestantes, estoy reduciéndolo muchísimo más y lo hago más manejable, muchísimo más manejable, a diferencia de que lo sitúe de manera muy general, la discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo. Es interesante, sí, es importante también y puede que yo encuentre, qué sé yo, desde la economía, la categoría, los techos de cristal, ya la posibilidad de ascender, pero que llegada a determinada etapa hay determinados factores en la historia vital de cada persona que le dificulta o le permite continuar en el trabajo. ¿Y qué hace respecto a eso la legislación? Posiblemente bajo la cláusula general de la igualdad formal entenderíamos que todos y todas tenemos un marco de protección. Y allí cabría preguntarse, ¿sería, como problema de investigación, sería adecuado incorporar una disposición en la ley tal que permita establecer tal o cual medida atendiendo a que en la realidad determinado colectivo o de respecto a determinado colectivo se aprecia determinada tendencia? Bueno, definitivamente eso en términos estrictos, con cargo a llenar todos los espacios en blanco que quedaron en la pregunta, puede constituir un problema de investigación, pero ¿cuán manejable resulta? ¿Cuánta información disponemos sobre la materia? No solo en términos estadísticos, económicos, sino también en términos jurídicos. ¿Y cuán flexible es la legislación que tenemos? ¿Cuán rígida es para decir, no, la legislación que tenemos ahora no coadyuva en nada? O lo hace de manera formal, sin embargo, en términos materiales se produce una situación de discriminación indirecta, porque aun cuando sea esto igualitario, formalmente, en la realidad hay determinadas ventanas que no permiten concretar la cláusula de igualdad y no discriminación. Entonces, hay que saber delimitar y circunscribir el ámbito de estudio. Ahora, los aspectos más relevantes del problema podemos clasificarlos en dos grandes categorías. Uno, el problema general y otro, los problemas secundarios. Por favor, si podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos acá la clasificación de ambos. El problema general se dirige a la resolución de la cuestión problemática de alcance principal de la investigación. Aquel problema medular que ha dado lugar a la investigación que se está desarrollando. Mientras que por su lado los problemas conexos guardan una relación de dependencia, son tributarios del principal. Y de alguna manera podríamos afirmar que son subproblemas, son estaciones previas de análisis que van a permitir construir una serie de proposiciones destinadas a la resolución del problema principal. Por ejemplo, los problemas conexos podrían ir por la exploración sobre las causas del problema, mientras que el problema general apunta a la solución. Por ejemplo, un problema general podría ser: ¿es necesario reformar el Código Civil a efectos de incorporar la figura tal destinada a concretar determinado objetivo? Pero para llegar a la formulación de ese problema que va dirigido a resolver la cuestión primordial o principal de la investigación, necesito estaciones previas que estén claramente delimitadas. Uno, determinar, y lo formulamos como problema conexo, es el artículo tal del Código Civil 1 que se enmarca en la discriminación indirecta o por resultados, debido a que si bien alcanza a toda la colectividad, en la realidad se aprecia que este no tiene un grado de eficacia similar al del otro colectivo en la realidad. Ahí vamos hacia la exploración.
y vamos a partir del contraste con lo que sucede en la realidad, con las estadísticas, con lo que pudiese obrar en la legislación o en la jurisprudencia, la determinación de que, si bien esta premisa responde a una formalidad y que puede satisfacer una serie de bienes de relevancia constitucional, también es cierto que existen determinados espacios respecto a los cuales se requiere una mejora, un desarrollo, a efectos de consolidar la plena protección que esta figura pueda contener. Entonces, acá apuntamos a una exploración para determinar que hay un problema. E identificar el problema, tenemos que apuntar a la solución. Y el problema general va a dirigirse allí respecto a cómo es que, ya sea en términos teóricos, porque podríamos plantearlo, la teoría sobre la figura tal necesita incorporar la perspectiva de tal a efectos de dotar de plena protección o de pleno cumplimiento de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, o la otra, si es que apuntamos a la resolución de un problema jurídico. ¿Cuáles serían las codificaciones que a nivel legal deben realizarse para que la figura tal cumpla con su objetivo establecido en el artículo tal o cual? Allí apuntamos a cuestiones muy directas y muy cerradas, con lo cual estamos colocando candados que van a permitir sellar el espacio de investigación, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde puede alcanzar el marco de análisis, el marco de estudio. Ahora, los problemas, como hemos visto, los estamos formulando como preguntas. Y estos problemas van a orientar el desarrollo de toda la investigación. Va a encontrarse también una relación de nexo entre los problemas y otros espacios, por así denominarlos, en el espectro investigativo, las hipótesis y los objetivos. Frente a los problemas que los formulamos como interrogantes, vamos a su vez a elaborar hipótesis o respuestas preliminares. Y estas respuestas preliminares las vamos a elaborar en el momento inicial de investigación. Por ese motivo es que vamos hacia uno de los puntos iniciales que mencionamos. Se debe tener conocimiento sobre el área en la cual ustedes están ingresando, porque ese conocimiento les va a poder permitir a ustedes identificar la posible existencia de un problema, la identificación de sus causas, y a partir de ese diagnóstico ustedes pueden de manera incipiente decir, bueno, para solucionar ese problema es necesario que a nivel normativo acojamos los criterios que el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptó en la observación general número tanto. Muy bien. Y ustedes, para responder ese problema general, pueden señalar como hipótesis general la adecuación del artículo tal del Código Civil implica la incorporación de los criterios A, B y C contenidos en la recomendación de la observación general número tanto del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, debido a que ésta permitirá dotar de un mayor marco de protección a dicho colectivo. Y ya ustedes, dentro de la investigación, podrán contrastar esa hipótesis. Puede que la contrasten y que efectivamente digan sí, se cumple, porque encontramos en la teoría, en la jurisprudencia, todo el respaldo. Y vemos que además de este dispositivo con el cual partimos de investigación, existen otros conexos que se encuentran en otros cuerpos y que generan situaciones en algunos casos de indeterminación o de contradicción. Y que por un lado uno brinda un mayor marco de protección y otro uno que es casi nulo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿sería en todo caso más adecuado unificar toda esa materia dispersa en una ley común? Y ustedes podrían proponer una ley que regula el marco general sobre la local materia, estableciendo su objeto, la finalidad, los principios, e incorporar disposiciones complementarias modificatorias que a la luz de esos principios adecúen y uniformicen
todo el ordenamiento disperso que ocurre sobre esa tesis. En ese sentido, ahí, por ejemplo, ustedes tienen allí un marco interesante que va a permitir solucionar en términos prácticos un problema que se mantiene en el ordenamiento. Las hipótesis son, por lo tanto, esas respuestas preliminares. Ahora, ¿cómo es que contrastamos estas hipótesis si nos encontramos frente a una investigación estrictamente jurídica, ¿no? Que no implica un trabajo de campo? Simplemente encontrando a partir de determinados criterios rectores como son principios, y qué duda cabe y qué mejor sería si son principios que ya han sido validados por el Tribunal Constitucional como criterios que van a ser el soporte de todo el marco analítico. Pero podría darse el caso también que ustedes propugnen por un estudio que implique una investigación de campo, y alguien dirá, pero eso no aplica para el derecho. Yo me permito allí tener alguna posición de repente un tanto encontrada, porque podría decir, bueno, yo reviso, qué sé yo, el Código Procesal Constitucional y veo las causales de improcedencia de determinado tipo de proceso. Entonces, bueno, pues no estoy muy de acuerdo con esta causal porque es un tanto indeterminada. Y establezco, bueno, aparte de toda la investigación en estricto jurídica, voy a darme el tiempo, y eso dispone también de la disponibilidad que ustedes tengan, de analizar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en 2019 o de repente en el primer trimestre de 2019 respecto a esa causal. Y de repente veré que esa causal está redactada de tal manera, pero el Tribunal Constitucional no ha dado una interpretación determinada. Entonces, si el tribunal ha dado esa interpretación, ¿cuál podría ser el factor que determine que, a pesar de haberla delimitado, los justiciables sigan activándola de manera arbitraria? Ahí alguien dirá que usted está entrando ya en un ámbito muy subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que opera en la persona para? Bueno, eso lamentablemente nunca lo sabremos. Pero sí podríamos señalar que a partir del principio de seguridad jurídica, del principio de razonabilidad, del principio de interdicción de la arbitrariedad, es necesario operar una reforma sobre ese dispositivo del Código Procesal Constitucional a efectos de incorporar ya esa cláusula, esos criterios que el tribunal ya ha establecido como regla interpretativa, a efecto de que no exista ningún tipo de duda sobre esa figura. Y ustedes contrastan en ese universo, tendrán un universo, qué sé yo, de 200 sentencias, y ya aplicando la metodología que corresponda y que la estadística pueda brindar, se determinará cuáles son las muestras de esas 200 unidades de investigación que seleccionarán, identificarán las variables que serán objeto de evaluación y establecerán cuáles son las categorías de posibles respuestas que frente a cada variable que plantee se tenga, para ver la correlación entre estas y determinar una línea. Existe una alta proclividad a que en el escenario A se produzca ese resultado. Sin embargo, esto no se condice con la premisa establecida en senda jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la cual se establece tal o cual cosa, porque se mantiene la literalidad del dispositivo tal que establece una causal de improcedencia para el proceso tal. Entonces, a partir de esa línea o de esa tendencia, ustedes pueden decir, ok, no solo la jurisprudencia, no solo la teoría, no solo la aplicación de principios, sino también una investigación realizada sobre un universo relevante en términos cuantitativos que nos ha permitido determinar esta tendencia que no solo genera una mayor carga, sino que implica que el Supremo intérprete de la Constitución, que tiene justamente como función la defensa de la constitucionalidad, invierta tiempo en causas que son manifiestamente improcedentes y que sigan llegando, sigan presentándose, pudiendo abocar su tiempo en maximizar la defensa de los derechos fundamentales y del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, apunta también a la consecución de un objetivo macro. Sin embargo, nuestro objeto es circunscribirlo a una materia muy específica, muy ceñida, para que pueda ser
plenamente manejable y sea sencillo su desarrollo. Como ideas finales, me permitiría decir que cuando pensemos en una investigación destinada a la obtención del título profesional o de un grado académico, por mejor intención que tengamos, no pensemos en revolucionar las cosas. Tenemos toda la vida para hacerlo. Hay que cumplir objetivos específicos. Y una vez que usted lo cumpla, apunte a un nivel mayor de desarrollo, que podría muy bien abordarlo si es que esto lo ha desarrollado en una tesis para obtener el grado de abogado, el título de abogada, en una tesis de maestría, o para desarrollarlo en un libro. Entonces, siempre van a haber espacios adicionales en los cuales usted pueda profundizar. Pero acá, por favor, tengamos en claro que lo que queremos es resolver problemas claramente delimitados y que el proceso de investigación no resulte uno tortuoso, sino que, por el contrario, sea uno que nos permita tener cierto incentivo a desarrollar una actividad que ciertamente es muy interesante y que brinda bastante satisfacción a quienes la desarrollan. Dicho esto, señoritas y señores, les agradezco su atención y quedo a su disposición en caso hubiese alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por la charla que nos has dado. Realmente revitalizante saber que no es tan complicado poder realizar análisis previos para poder desarrollar una investigación, y creo que nos has ayudado mucho para poder aclararlo. Yo no sé si alguna de los asistentes tendrán alguna consulta, pero mientras de repente alguien quisiera formular alguna, yo sí quisiera robar un minuto de tu tiempo para poder respondernos o poder darnos mayor un alcance sobre cómo hacer o cómo, digamos, cómo podríamos abordar, buscar los antecedentes de algún tema que nos guste, si bien es, o algún tema que nos interese. Si bien es cierto, la investigación, como bien ha señalado, es buscar algún interés o algún tema de interés, también es cierto buscar la innovación. ¿Cómo hacer, o digamos, qué consejo nos darías para poder inicialmente buscar antecedentes de los temas? ¿Cuál sería la primera opción que tendríamos en la búsqueda de antecedentes? Gracias. Gracias, Fabiola, por la pregunta. En este caso, consideraría que la primera referencia, más aún ahora que nos situamos en un mundo digital, debido a la actual situación que nos resulta un tanto complicada, es identificar en el mundo virtual algunos espacios de producción jurídica confiables. Entre esos, me permitiría recomendar algunos. Por ejemplo, y lo digo circunscribiendo mi área de investigación, que es Derecho Constitucional y también Derechos Humanos, está, por ejemplo, Bibliojurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un repositorio, una biblioteca virtual en la cual ustedes pueden identificar libros y revistas que inclusive se encuentran en edición, que todavía no han salido a la venta en físico y que ustedes pueden descargarlo de manera libre. Por otro lado, ustedes pueden acceder a Dialnet, que también es un repositorio, si no me equivoco, de la Universidad de La Rioja de España, que tiene la relación mayoritaria de todas las bibliotecas de las universidades de España en cuanto a libros, revistas y tesis. Allí podríamos decir en términos cuantitativos que solo se puede acceder al 5% de la información digitalizada, pero en verdad es bastante. Han habido algunas oportunidades que para la investigación de tesis doctoral que estoy realizando he encontrado información, y tal vez la referencia directa no puede ser objeto de acceso a través de la visión directa que hace ese portal, pero sí, si empleo el buscador de Google, puede que encuentre algún autor o autora que haya citado determinado extremo que finalmente termina siendo útil.
Otro espacio virtual confiable al cual se puede acceder es Scientific Electronic Online, Library Online, SCL, que si no me equivoco es un espacio en el cual coinciden las bibliotecas de varias universidades, bibliotecas, no, perdón, revistas de varias universidades de toda América Latina y mayoritariamente hay textos en español, también he encontrado algunos en portugués, en inglés y creería también en francés, respecto a los cuales se puede acceder a información. Entonces, creería que en un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos, señalar que no existen antecedentes resulta un tanto complicado. Inclusive, me permitiría dar mi propio ejemplo. Yo, para la tesis doctoral, y como ya alguna vez habíamos comentado con Fabiola, estoy desarrollando un tema que en verdad a nivel jurídico no hay ninguna referencia, ninguna, que en economía, en sociología, sí tiene desarrollo. Y cuando comencé a desarrollar, a elaborarlo, la verdad que resultaba ciertamente frustrante porque me quedaba en ese marco de análisis y no podía transitar hacia la esfera jurídica. Y dije, bueno, voy a intentar buscar en otro idioma ese tema de investigación y lo encontré. Y pude encontrar determinadas categorías, categorías en disciplinas jurídicas como el derecho civil, que por ejemplo yo no conozco, y que tenían su símil en el derecho nacional. Y claramente, bajo los criterios que hemos mencionado, implicó pues una inversión muchísimo mayor de tiempo hasta que yo pudiese entender la lógica interna de una figura completamente distinta o que no se encuentra en el ámbito del derecho constitucional. Sí, me parece ver una mano levantada. Muchísimas, sí, de la doctora Franciscovic, la doctora Melissa Franciscovic. Sí, doctora Franciscovic, le escuchamos, adelante. Me parece que no la podemos escuchar. A ver, muy buenas tardes. Sí, ahora sí. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le quería plantear la siguiente interrogante. Cuando nos ha expuesto de que el problema de investigación tiene que ser un problema jurídico, pues yo quería comentarle y señalarle que existen temas que tienen un carácter interdisciplinario. En el siglo XXI ya no se puede ceñir estrictamente al estudio de un carácter jurídico o desde una perspectiva jurídica. El derecho, como ciencias sociales, no como parte de las ciencias sociales, hoy en día también existen temas que son objeto de estudio por parte de las ciencias naturales y que hay una vinculación entre las ciencias naturales con las ciencias sociales. Por ejemplo, yo le voy a plantear un tema. Fíjese, el cambio climático, que es un problema hoy en día, un problema ambiental de carácter global, ¿no? global, que afecta a toda la humanidad, a todo el planeta, pues no solamente puede ser objeto de estudio desde la perspectiva jurídica, no solamente porque necesariamente se tiene que hacer indagaciones, estudios, investigaciones desde, desde el estudio de las ciencias naturales. O sea, hay un carácter definitivamente muy marcado interdisciplinario. Por ejemplo, le comento otro tema, referente a el estudio de la gestión y la política ambiental. Estamos hablando de acciones que tiene que desarrollar un Estado orientadas hacia un sector específico, las acciones que puedan realizar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos formular una pregunta que tiene que ser definitivamente innovadora, porque no se pueden haber formulado ya con anterioridad esa pregunta que quiero
profundizar e investigar, esa pregunta me lleve después a formular o plantear algún aporte a la ciencia del derecho, pero no desde la perspectiva únicamente y restrictivamente de carácter jurídico. Entonces quería hacerle esta pregunta, quería saber cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Es ciertamente relevante el carácter interdisciplinario para poder encontrar miradas alternas o inclusive saberes previos que permitan identificar las bases de una investigación que va a tener finalmente un correlato de alcance jurídico. En este caso coincido con usted que hay algunos espacios de análisis previos al jurídico, porque finalmente el jurídico nos va a llevar a la solución del problema. Y en este ejemplo que usted propone, podríamos señalar que la necesidad de determinar cierto estado de cosas va a resultar una etapa inicial. Y en este caso me refiero, por ejemplo, a problemas de carácter exploratorio que podrían enmarcarse dentro de los problemas secundarios. Es decir, a modo de ejemplo, ¿cuáles son los factores que generan determinado fenómeno? Definitivamente, la respuesta no va a ser jurídica, pero podríamos ascender a otro nivel, ya aproximándonos más a lo jurídico. ¿Es adecuada la regulación jurídica en la Ley General del Ambiente respecto a este fenómeno? Y ahí vamos a tener probablemente una respuesta negativa. Y ya dentro del problema principal, ¿cuáles son las modificaciones que deben efectuarse sobre la Ley General del Ambiente a efectos de contrarrestar el cambio climático si es que la investigación se centra en la resolución de un problema material sobre ese fenómeno? Sí, veo otra mano levantada. Gracias, Francisco. Sí, hay varias preguntas, pero lamentablemente vamos a tener que cerrar porque estamos muy ajustados con el tiempo. Y lo que sí podría yo de repente comprometerte en público es que yo puedo anotar las preguntas y de repente yo puedo dar un alcance a, digamos, a las alumnas o al público en general que pudiera tener alguna pregunta. Yo le rogaría que me escriban al correo y yo gustosamente estoy comprometiendo públicamente a Francisco a que nos pueda ayudar, digamos, con alguna consulta posterior. Yo agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado y muchas gracias a todos por su asistencia. A ver, doctor Goicoechea, le doy la palabra. Gracias. Sí, gracias, doctora Fabiola, gracias al expositor, la verdad, sumamente nutritivo. Las chicas se han retroalimentado en estos temas que son tan importantes para ellas, ¿no? Temas de investigación. Como dice mi amiga la doctora Fabiola, lamentablemente el tiempo es tirano, ¿no? Y uno le toca de repente hacer el papel de malo en esta parte de la conferencia y cortar, pero nada, súper interesante. Sé que Fabiola va a recopilar las preguntas que le puedan formular las chicas por interno. Y doctor, nuevamente el agradecimiento en nombre del decano de facultad, de las autoridades, de los organizadores de este ciclo de conferencias e invitar a toda la comunidad de derecho, porque va a haber una conferencia el próximo jueves solamente para la Facultad de Derecho dentro del ciclo de conferencias donde va a estar como expositor nuestro decano de facultad. Muchísimas gracias. Juanita, te dejo en libertad para que puedas cortar la señal. Juanita, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias. Cerramos entonces la sesión del día de hoy. Es la primera referida al tema de investigación. Hay 3 sesiones más porque van a ser un total de 4 sesiones, lo que es el paquete dedicado a investigación, y ya les estaremos avisando más adelante. La próxima semana, sí, solamente para reiterar, es una reunión con la Facultad de Derecho, con las estudiantes de la Facultad de Derecho. Ya les estará llegando la convocatoria. Es una reunión informativa para planificar un poco las cosas que vamos a tener durante el semestre. Cerramos entonces transmisión. Muchísimas gracias. Gracias.